Cordial saludo, mi nombre es Marisol Ortiz Telles, soy estudiante de Tecnología de Regencia en Farmacia de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy vamos a hablar sobre la posttarea, la sustentación del proyecto de la materia de Introducción a la Regencia de Farmacia. Vamos a tocar los siguientes temas: qué es un principio activo, la presentación, modo de uso, concentración, vías de administración, evolución histórica de los medicamentos, la normativa vigente según la resolución 1403 de 2007 y el decreto 780 del 2016. También vamos a hablar sobre los contextos en los que puede desempeñarse un tecnólogo de farmacia. Para hablar de estos temas, primero vamos a hablar sobre qué son los medicamentos. Los medicamentos son compuestos químicos que se utilizan para detener, curar, prevenir, aliviar síntomas e incluso diagnosticar o contrarrestar muchas enfermedades. Los medicamentos han hecho posible que los médicos y el mundo de la medicina logre curar enfermedades, detenerlas, darles tratamiento o salvar incluso muchas vidas. Bueno, el principio activo de un medicamento es el ingrediente principal del medicamento, quien es el responsable de realizar el efecto deseado. Algunos medicamentos contienen más de un principio activo y también estos principios activos son conocidos como IFAs, que son ingredientes farmacéuticos activos, que es igual. Acá tenemos un ejemplo de lo que es los principios activos. Como decíamos, puede que tengan un solo principio activo, como en este caso que es el acetaminofén, o en el caso del Dolex, que tiene 3 principios activos. La presentación o la forma farmacéuticas de los medicamentos hace referencia a la forma física, a cómo vemos el medicamento. Hay 4 formas: la sólida, semisólidas, líquidas y gaseosas. Dentro de las sólidas tenemos los medicamentos en polvo, oleofilizados, los granulados y las cápsulas, las tabletas y comprimidos, las píldoras, los extractos, los supositorios. Dentro de los semisólidos tenemos pomadas, cremas, pastas, jaleas y emplastos. Dentro de los medicamentos, la forma farmacéuticas líquidas, tenemos soluciones aromáticas, inyecciones, jarabes, emulsiones, pociones, suspensiones, colirios, lociones, tinturas, extractos fluidos y vinos medicinales. Y dentro de la clasificación de las formas farmacéuticas gaseosas tenemos oxígeno, óxido de nitroso y los inhaladores. Según la Organización Mundial de la Salud, la manera correcta de administrar cualquier medicamento debe basarse en los 10 correctos: medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, hora correcta, vía de administración correcta. El medicamento debe ser preparado por la persona que lo administra y debe tener responsabilidades en la administración, es decir, cumplirse a cabalidad la orden médica. La concentración de un medicamento. La concentración, como lo vemos acá en los ejemplos, es los miligramos, la concentración que tiene cada medicamento. En el caso de esta aspirina que tenemos acá de ejemplo, su nombre comercial es aspirina, su principio activo es ácido acetil salicílico, su presentación es tabletas y la concentración nos habla que es de 500 miligramos. De la misma manera tenemos acá otro medicamento que se llama Iveprax, su principio activo es irbesartán, de concentración 30 miligramos, y esta que está acá al ladito, su concentración es de 150 miligramos. Las vías de administración que tenemos la vía oral, la vía sublingual, la vía tópica, la vía transdérmica, la vía oftálmica, la vía inhalatoria, la vía rectal, la vía vaginal y la vía parenteral. En el caso de la vía parenteral tenemos tres
tres maneras de administrar esos medicamentos. Tenemos la vía intravenosa, la vía intramuscular y la vía subcutánea. Dentro de la evolución histórica nos habla de que desde toda la vida la humanidad ha existido en nuestra historia el estudio y el desarrollo siempre de la medicina. Pues desde que nacemos tenemos dolencias, nacieron las enfermedades y con ellas nacieron inicialmente los remedios porque no habían medicamentos. En la mayoría, siempre en la mayoría de estas culturas, eran sacerdotes y magos quienes realizaban los estudios y preparaban estos remedios. La cultura latina siempre se enfocaba en la prevención y en el estudio de las plantas. En el caso de la cultura egipcia, se enfocaban en el estilo de vida saludable y practicaban cirugías. En la cultura china, para ellos era primordial curar el alma, administrar medicamentos, tratar y nutrir el cuerpo. También ellos usaban mucho la acupuntura. En el caso de la cultura india, creían en el equilibrio, la comprensión de los elementos de la naturaleza. A medida que pasaban todos estos años, también crecían las investigaciones, los estudios, los avances que podía tener la medicina a lo largo de cada época. En la antigua nacieron los primeros botánicos, los enciclopedistas, los médicos. En la Edad Media llegaron las primeras pandemias. Obviamente, pues creció el estudio sobre esas pandemias y la posible cura. También estudiaron mucho las hierbas, las plantas y los jardines botánicos. En la Edad Moderna, con el Renacimiento, ya comenzaron a llegar las primeras farmacias y los avances en la salud pública. En el siglo XIX nacieron muchos medicamentos importantes como la aspirina, los medicamentos psicoactivos, la asepsia y la antisepsia, también la medicina experimental, entre otros. Y en el siglo XX nacieron medicamentos supremamente importantes como son las sulfas, los antibióticos, los medicamentos diabéticos, en el caso de la insulina, los medicamentos cardiovasculares que controlan infartos, los medicamentos psiquiátricos, los neurológicos, entre otros. De ellos, importante también el uso de las quimioterapias a partir del siglo XX y de las transfusiones. Y con ello nacieron nuevos estudios para crear imágenes diagnósticas, entre otros, para dar un diagnóstico claro de la enfermedad. Dentro de las normativas, la resolución 1403 de 2007 nos habla sobre todo del modelo de gestión del servicio farmacéutico y el manual de condiciones esenciales en los procedimientos aplicados. Nos habla del funcionamiento claro de un servicio farmacéutico, cómo funciona, cómo se clasifica, de acuerdo a su clasificación, cuáles son sus obligaciones o sus funciones. También nos habla de la responsabilidad de cada uno en el caso de los laboratorios, los depósitos, las agencias, los establecimientos minoristas, cuál es la diferencia entre un servicio farmacéutico dependiente, que son las farmacias de las instituciones prestadoras de salud, y los servicios farmacéuticos independientes, que son el caso de las farmacias, las droguerías que vemos generalmente en negocios particulares. También nos habla de la importancia de las buenas prácticas, de sobre todo la promoción del buen uso de los medicamentos,
la prevención, que también va en la educación que le demos al paciente, y por otro lado nos habla sobre la importancia de los protocolos, de elaborarlos, socializarlos y cumplirlos y realizar gestión siempre, siempre gestión de calidad. También nos habla sobre las instituciones que realizan vigilancia y control en cada una eh, de estos servicios farmacéuticos, los alcances que puede llegar a tener el seguimiento y la inspección de estas instituciones. Dentro del decreto 780 de 2016 nos hablan sobre las normas en el sistema de seguridad social en salud. Realmente acá nos habla de con lo que debe cumplir un servicio farmacéutico, eh, comenzando por el personal, eh, el abastecimiento y, y, y la estructura de un servicio farmacéutico. Es decir, si el número de empleados que va a tener ese servicio farmacéutico es amplio, de la misma manera, las instalaciones físicas, la dotación, los equipos, todo debe ser de la misma manera. Si dentro de la farmacia, la institución prestadora de salud debe abastecer a muchos más pacientes que a comparación de otra, obviamente el flujo de medicamentos debe abastecer la necesidad de esa comunidad. Los contextos en los que puede desempeñarse un tecnólogo puede ser en farmacias dependientes, farmacias independientes, bodegas, depósitos y servicios farmacéuticos.